El mensaje de hoy es el número 18 en orden y vamos a hablar sobre los jueces. De hecho, vamos a hablar sobre los primeros jueces mencionados ahí en la escritura. Y solamente para ubicarnos quisiera dar un repaso general. Eso nos va a agregar unos minutos extras de predicación, pero yo pido su paciencia. Un repaso general de lo que hemos estado viendo para más o menos ubicarnos en dónde estamos parados. Empezamos esta serie hablando sobre el Dios creador y cómo creó todas las cosas. Fue maravilloso ver el poder de Dios ahí. Pero pronto llegamos a Génesis 3 y tratamos con el pecado del hombre, la tentación y todo lo terrible que sucedió en Génesis 3. Hay una historia bíblica antes de la separación de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La historia bíblica es antes de Génesis y después de Génesis. El mundo antes de Génesis 3, es un mundo increíble, maravilloso, bueno en gran manera. El mundo después de Génesis 3, después del pecado, es terrible. Y vimos cómo el hombre se separó de Dios y fue separado de la gloria de Dios, pero fue también aislado del entendimiento de quién es Dios y de esa comunión que tenía con Dios. Fue separado, consecuencia de su desobediencia. ¿Y qué sucedió? Que el hombre estaba perdido y no sabe que está perdido. ¿Y qué pasó después? Que el hombre tuvo una tendencia en su corazón hacia la maldad y esa tendencia no se corrige. Enderezan, ya va otra vez y lo enderezan, y es la historia que hemos estado viendo en diferentes maneras. El Señor trató con el mundo a través del diluvio porque la maldad y la perversión estaba terrible. Y el Señor dijo: si yo no les pongo un freno o les hago más lento esta situación, ya todo el mundo está corrompido. Entonces, a través del diluvio trajo un juicio. Todas las personas les fue dada la oportunidad de entrar a esa arca. No quisieron. El Señor destruyó el mundo a través de un diluvio global. Y de Noé, unos pocos ahí se salvaron y fue como un reiniciar la humanidad. Pero esos pequeños humanos que quedaron seguían siendo pecadores. Y Génesis 6:5 nos dice que la tendencia del corazón humano es constantemente hacia el mal. Y uno pensaría que el diluvio fue un escarmiento tan fuerte que le ayudaría al humano a decir: no, ya ahora sí nos vamos a alinear con Dios. Muy poco duraron y tan pronto están ahí construyendo la torre de Babel, el humano queriendo llegar a ser como Dios. Y es donde el Señor los separa y divide las lenguas. Y la torre de Babel nos mostró que el humano sigue con esta tendencia. El humano no puede cambiar. Necesita un Salvador, necesita un cambio. Y luego empezamos a hablar sobre Abraham, Isaac, Jacob, la promesa que el Señor les dio de darles una nación. Abraham no podía tener hijos y el Señor le prometió tener hijos y de esos hijos hacer una nación grande. Le prometió una tierra donde habitar y le prometió que su bendición estarían con ellos. Y esa promesa pasó a su hijo Isaac, pasó a su hijo Jacob. Vimos cómo todos ellos heredaron estas promesas y muchas de las veces estaban en dificultades, pero el Señor no va a cambiar su palabra. El Señor es fiel a su palabra y el Señor, por su misericordia, mantenía esa promesa. Y entonces después de Jacob tiene varios hijos y uno de ellos es José el soñador. Lo ubicamos de esta manera y vimos todo el sufrimiento de José. Le fue terrible este pobre José. Él siempre estuvo confiando en el Señor. Nunca, no hay indicios en la escritura que él haya realmente renegado al Señor o lo abandonado, pero José llega al final de sus días estando como una de las autoridades principales en Egipto y extiende la misericordia a su familia. 70 hebreos entran a Egipto porque hay una hambruna tan grande que la gente se va a morir de hambre y el Señor estaba salvando ese pueblo porque le había prometido a Abraham, Isaac, a Jacob, esa descendencia haría una nación grande. Y todo el sufrimiento de José fue para colocarse en la posición correcta y poder salvar a su familia. Y José lo dijo al final, Génesis 50:20, si lo quieres anotar, ver: para perseveración de la vida me trajo Dios aquí. Ustedes, le dijo a sus hermanos, no me traicionaron.
Dios permitió que sucedieran las cosas así para que pudiera ser de bendición y salvarles de tantas maneras. Y entonces en el sufrimiento de José vemos reflejado el sufrimiento de Jesús. En la persona de José vemos reflejada la salvación de Jesús. Y luego vemos cómo el Señor pues se llevó a José. José murió. Se levantó un faraón en Egipto que no conocía a José y no sabía nada de este Dios hebreo. Y vio una serie de personas que no eran egipcias, los esclavizó y les sirvieron como esclavos por 400 años. El pueblo de Israel clamaba a Dios por ser liberado y el Señor escuchó ese clamor y empezó a enviar un libertador llamado Moisés, Abraham, Jacob, Elías. Atínele, el más barato, Moisés, bien. Y entonces viene toda esta serie de mensajes que tuvimos sobre las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan cómo las plagas de Egipto fue una forma de Dios tratando, confrontando a los dioses falsos? Dios endurecía el corazón de Faraón para que pudiera a través de las plagas seguir confrontando todos estos dioses falsos. Y al final tenemos la plaga de la muerte de los primogénitos. Y el Señor ahí ya no endureció el corazón de Faraón, o sí lo hizo, pero ya era la dureza que tenía. Y el Señor quebrantó a Faraón, matando a todos los primogénitos de Egipto. Y tenemos esta instrucción de Dios para el pueblo, esta mención de la Pascua, una de las referencias más precisas a Jesús, al Evangelio, a la salvación, al sacrificio de Jesús en la cruz. Y fue la forma en como Faraón finalmente dejó salir al pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo se fue en un camino donde iba a terminar encajonado en el mar. Los egipcios lo sabían. Salieron enfurecidos detrás de ellos y encajonados en el mar. Estaban con la intención de destrozarlos. Y el pueblo clamó al Señor. Le dijo Moisés: abre el mar. Puso la vara. El mar se abrió de una manera sobrenatural. Pasó Israel. Egipto se metió a este túnel para destruirlos y el Señor enterró al pueblo egipcio en agua. Y aquí vemos un par de cuadros. En la Pascua, la salvación de Jesús a través de su sacrificio. En el entierro de Egipto, la separación que hay entre nuestra carne y el espíritu. El viejo hombre fue enterrado y es por la fe salvadora que esto sucede, pero el bautismo es una representación de ello. Continuando en la serie, seguimos viendo cómo el pueblo de Israel fue liberado increíblemente. Platicaban de la hazaña de cómo fue enterrado Egipto en el mar, pero luego empezaron a caminar en el desierto rumbo a esa tierra y empiezan a quejarse, empiezan a olvidarse de ese Dios que los libertó. Y Dios empieza a tratar con ellos en maneras fuertes. Y más adelante vimos que en algún momento se empezaron a quejar de Dios, otra vez al pecado. Y el Señor envió, esto ya es reciente, envió serpientes venenosas. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Esas serpientes los mordían, estaban muriendo. Exclamaron al Señor, dijeron: ya no vamos a estar quejándonos, ya no nos vamos a olvidar de lo que tú hiciste, ayúdanos. Y el Señor le dice a Moisés: levanta un tronco, un palo, asta, haz una serpiente de bronce, y todo aquel que se le quede viendo, no que la vea casualmente, que se le quede viendo con la esperanza de ser curado, va a ser curado al ver la serpiente de bronce. Otro cuadro más que nos lleva al Evangelio, cómo Jesús fue hecho maldición por nuestro pecado, y poner nuestra mirada, nuestra fe en Jesús nos trae salvación. Sin embargo, las serpientes y todo este relato muestra lo mismo: el corazón humano hacia el pecado, Dios en su misericordia trayéndolos de nuevo. La conclusión general de todo esto, antes de empezar el mensaje, es esta: necesitamos un Salvador. No podemos, ya está probado, no podemos. Por más ganas que les quieran echar, más fariseos que quieran ser, más leyes que quieran vivir, más buenos que quieran ser, no podemos por nuestra propia cuenta. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿no es cierto? Gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, bueno, el pueblo de Israel está en movimiento. Habían conquistado Jericó de una manera increíble, y luego el pecado de Acán nos dio una gran lección. Fueron avergonzados en ahí. Pero después de esto el Señor continuó tratando
de llevar este pueblo a la tierra prometida, llevándolos, y empezó a darles victoria. Cada enemigo fue derrotado, cada ciudad fue conquistada, y cada victoria confirmaba una sola cosa: este pueblo servía al único Dios verdadero. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el pueblo ya tomó posesión de toda la tierra, es donde nos encontramos hoy, y entonces están estableciendo su nueva forma de vida, pero empieza el Señor a tratar con ellos a través de los jueces. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel volvió a lo mismo, se olvidaba del Señor. El Señor los libertaba las consecuencias de olvidarse del Señor. Y vamos a estudiar hoy y el próximo domingo, quizás un domingo más, no sé, los jueces. Hoy vamos a hablar sobre los primeros jueces, vamos a ver los más relevantes. Al final de este mensaje a lo mejor no te acuerdas de todas las cosas que yo voy a mencionar, pero tú quieres quedarte con este pensamiento. Aparece aquí en pantalla. El relato de Débora y Barak, son dos jueces, nos enseñan que la fe en Dios es lo que nos hace ser valientes cuando enfrentamos situaciones imposibles. Nuestra fe no se basa en nuestras fuerzas o habilidades, se basa en confiar en la grandeza de Dios y en su carácter inconmovible. Lo voy a repetir al final. Vámonos con el primer inciso, inciso A. Dios provee líderes para salvar a su pueblo. Abran sus Biblias en el libro de Jueces. Vamos a leer Jueces 2, versos 8 al 9. Voy a dar tiempo que lo encuentren. Jueces 2, versículos 8 al 19. Listos con estas lecturas, muy interesante. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timant Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor y la obra que había hecho por Israel. Ojo con esta mención, iglesia. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho en Israel. En la gran mayoría de las Biblias Reina Valera tú vas a encontrar un título ahí que es una referencia. Debe decir algo como rebelión de Israel o apostasía de Israel y la obra de los jueces. Bueno, sígueme después del verso 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron los Baales. Tiempo fuera, iglesia. Fíjense bien, qué simple es esto. Verso 10, se levanta una generación que se olvida de quién es Dios y qué fue lo que él hizo. Consecuencia, verso 11, se separaron de Dios y se fueron a la idolatría. Tan pronto tú te olvides del Señor y de lo que Él ha hecho en tu vida para salvarte, te vas a enfriar. Vas a enfriar, y a pesar de haber nacido de nuevo, tendemos a enfriarnos. Tenemos que estar siempre recordando quién es el Señor y de dónde nos rescató. Verso 12, y dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Verso 15, por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Como el Señor había dicho, como el Señor se les había jurado, y tuvieron gran aflicción. Verso 16, y el Señor levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras los dioses ajenos, los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino
que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos del Señor, ellos no hicieron así. Verso 18. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con ese juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo los dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Cuando tú lees esta parte de Jueces, es inevitable decir: chale con esta raza. Él los libraba y ellos volvían, y un ir y venir, es un hijo que a fuerzas lo quieres tener, un padre misericordioso. Y este es un ciclo. El libro de los Jueces es un libro de ciclos. El ciclo era este: el pueblo se olvidaba de Dios, se iba al pecado. Después del pecado, el Señor los entregaba a sus enemigos. Después de ser oprimidos por sus enemigos, clamaban al Señor. Después de clamar al Señor, se levantaba un juez y eran libres. Pero después de morir el juez, se iban al pecado. Después del pecado, la disciplina. Después de la disciplina, el clamor. Después del clamor, el juez. Y esa es toda la lectura que tú vas a tener del libro de los Jueces. Hay aspectos y lecciones interesantes en medio de todo esto. Pero Josué era el sucesor de Moisés. Josué era un hombre de Dios que llevó al pueblo de Israel a grandes victorias. Pero lamentablemente, después de muerto Josué, el pueblo se desvió. Y hemos estado viendo enfáticamente, iglesia, que olvidarse de Dios nos conduce a la apostasía. Esa apostasía es apartarse de Dios con una actitud de rebelión en tu corazón. Ningún cristiano, ninguna persona se va a apartar del Señor en rebelión de la noche a la mañana. Cuando un cristiano se aparta del Señor en esta actitud de rebelión, es porque fue una ranita cociéndose en agua tibia lentamente. Empiezas a abandonar tu lectura bíblica, empiezas a faltar a la iglesia, empiezas a ser más ligero con el mundo, empiezas a bajar los estándares, el rencor empieza a tocar en tu corazón, te empiezas a enfocar en solo trabajar, no empiezas a buscar al Señor, empiezas a debilitar tu fe, y llega un momento en que cuando menos te diste cuenta, tú ya estás en un estado de apatía delante del Señor. Ya no quieres ir a la iglesia, estás realmente mal. De pronto el pueblo de Israel en el libro de los Jueces, a pesar de ser Antiguo Testamento, a pesar de que nosotros vivimos en Nuevo Testamento, no son muy diferentes a nosotros. Por más que queramos argumentar esto y el otro, que la gente se separa del Señor y haga terribles aberraciones, es algo que todos hemos visto, es algo que muchos hemos experimentado. Entonces, retomando el mensaje, ¿qué es lo que Dios hizo cuando el pueblo se alejaba en rebeldía? ¿Qué es lo que Dios hacía? Bueno, el Señor los entregaba a sus enemigos. Implicado está, ellos mantenían la victoria y a sus enemigos alejados porque el Señor estaba con ellos. Así de dependientes somos del Señor. Pero tan pronto ellos se iban al pecado, el Señor quitaba su protección. ¿Y qué sucedía? Que los pueblos paganos los oprimían, los robaban, los pisoteaban. Y entonces, ¿qué sucedía? Que a pesar de que Dios los entregaba a la opresión de sus enemigos, el pueblo clamaba al Señor, y el Señor no puede cambiar su carácter. Él es misericordioso, y a pesar de nuestras acciones, Él es misericordioso. Dices, ay, ¿dónde dice eso en la Biblia? En el Evangelio. El Señor no nos ha tratado conforme a nuestro pecado, es inmensamente misericordioso con nosotros. No nos ha salvado por nuestro clamor ni por nuestras obras, lo hemos visto. Es porque Él es bueno y no puede negar su nombre, es amor. Y entonces sí, el Señor los disciplinaba, pero lo hacía para llevarlos al arrepentimiento. Nunca los dejaba abandonados, siempre proveía un líder espiritual.
Y hemos visto esto, un Dios que los libraba una vez más, no porque fueran muy buenos, no porque supieran las 7 claves de la intercesión ¿verdad? Y saben cómo y todo. No era la forma de intercesión. Era que Dios era misericordioso. Es el hecho de que Dios sabe que somos débiles. Y tan pronto reconocemos nuestra debilidad, Él no se puede aguantar. Él viene a nosotros y sabe que lo necesitamos y es movido a derramar más misericordia de nosotros por su gran misericordia. Entonces este pueblo de Israel en ratos tenía estos gemidos de conveniencia. Y nosotros también a veces tenemos esos gemidos de conveniencia. Hacemos lo que nos da nuestra regalada gana, con todo respeto, hermanos. Ustedes no. Los de otra iglesia allá, otros cristianos de otras iglesias allá, los malvados pecadores, hacen lo que les da su gana. Cuando por obvias razones no les va bien, están clamando al Señor. No están clamando al Señor por arrepentimiento de su pecado, están clamando al Señor para que los ayude. Pocas veces vamos al Señor diciendo: Señor, perdóname mi pecado. No le hace que no me saques del apuro. Perdóname mi pecado. No, la primera línea de oración es una línea de conveniencia. Señor, sáname, ayúdame, provéame, llévate a mi suegra lejos, etcétera, etcétera. Y esta falsa arrepentimiento o este clamor de conveniencia no era un factor que afectara la misericordia de Dios. Claro que Dios sabía que estaban orando por conveniencia. El Señor los ama. Él les hizo una promesa. Él es inmutable, no va a cambiar. Y Él venía y respondía a este clamor. Entonces voy a pronto atender esta pregunta en el mensaje. ¿Dónde encontramos el evangelio? En medio de este ciclo de rebelión, clamor, juez, libertad, otra vez pecado. ¿Dónde encontramos el evangelio en este ciclo? Muy simple. Este ciclo, una vez más, pecado, disciplina de Dios, juez, libertad. Y otra vez, este ciclo nos muestra una y otra vez que vamos a ir al pecado, que nuestro corazón no cambia, que nuestra vida espiritual no depende de un buen pastor, de un buen predicador, de un buen libro, de una buena Biblia de estudio, de un congreso super padre. Eso es un juez. Pero nuestro corazón no puede ser transformado por personas. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un nuevo corazón. Y eso es lo que el evangelio nos ofrece. En pantalla, Génesis 6:5. Génesis 6:5 es la historia de la Biblia hasta antes de que llegue Jesús. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, las decisiones que las personas tomaban, sus pensamientos en el corazón que de ellos era con una tendencia continuamente hacia el mal. Estar siempre aferrados a buscar nuestros propios deseos, nuestro pecado. Regresar a comer nuestro vómito. ¿Alguien ha visto a un perrito comerse su vómito? Levante la mano. Lo voy a decir ahorita antes de que compren las tostadas, porque luego no van a comprar. Bien. Yo no lo entiendo. Yo veo a mi perro, tengo un schnauzer y bien delicado del estómago y se come algo y luego lo vomita y digo, pues ahorita le limpio. Voy por la escoba y el recogedor y se lo está comiendo. Entonces tengo un diálogo con el animal. Yo soy un animal de querer dialogar con él, ¿no? ¿A qué lo vomitates? ¿Te lo vas a tragar? Y me contesta, si tú lo has visto, no hay razonamiento. Sí, es una tontería. Es una tontería regresar a nuestra pasada manera de vivir. Es una tontería ser salvos y alejarnos y olvidarnos del Señor. El Señor ha hecho tantas obras de misericordia y bondad en nosotros. No es razonable alejarnos de Él. Sin embargo, lo hacemos. No solo nos habla de la necesidad dramática y urgente que el humano tiene de un Salvador. Nosotros tenemos ya un Salvador.
Nos habla también de la dramática necesidad que tenemos de ser dependientes del Señor en todo momento. A pesar de ser salvos, Señor, necesito que me des fuerzas para decir no a la tentación. Necesito que me des fuerzas para perdonar. Necesito que me ayudes a creer, que mi fe no me falte. Entonces Israel realmente no necesitaba jueces que los liberaran de la aflicción. Lo que necesitaban era un nuevo corazón. En pantalla, la buena noticia para nosotros es que en la persona de Jesucristo, Dios es a la vez nuestro gran juez, libertador, y nuestro Salvador. En Cristo somos libres de nuestros continuos patrones pecaminosos y destructivos. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor, dándole la gloria a su nombre? Señor, gracias de verdad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Inciso B, Dios provee sabiduría para confiar en Él y obedecerlo. Brinca la lectura a Jueces 4. Vamos a leer capítulo 4, verso 4, y ustedes me siguen en la loquera. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sison, hacia Sara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. O sea, el Señor está diciendo, ve a pelear, yo te voy a hacer que ganes. Voy a hacer que ganes. Ve en mí, ve a pelear. Ok. ¿Qué era lo que tenía atrapado a Israel en este ciclo? Rebelión por pecado, juicio, disciplina de parte de Dios. Levanta un juez para liberarlos. Se muere el juez, regresan a lo mismo. ¿Qué era lo que tenía al pueblo de Israel atrapado en este ciclo? No solo era este corazón endurecido que estamos mencionando, también era el hecho de que ellos entraban en un estado de incredulidad. ¿Cómo es que entras a un estado de incredulidad? Dejando de creer. ¿Entendieron? Dejando de creer. ¿Cómo es que dejas de creer? Dejando de poner tu mirada en el Señor. ¿Es tu mirada a los problemas? ¿No es tu confianza en ti? ¿Te afanas con el trabajo? ¿Dejas de recordar quién es Dios a través de su palabra? Y empiezas a ser débil en la fe. Y empieza el proceso de incredulidad en ti. Entonces, cuando nosotros dejamos de creer en el Señor lo suficiente, entramos en este periodo de incredulidad. Y cuando dejas de creer en Dios, empiezas a hacer cosas insensatas. Verte tu propio vómito. Regresar a las andadas, como dudar que Dios pueda proveerte, como dudar que Dios sea suficiente. Dios ya te ha rescatado de situaciones bien increíbles y viene el siguiente desafío y estás sufriendo, olvidando las lecciones pasadas. Entonces la respuesta es muy simple. Es un ejercicio deliberado y constante de recordar quién es el Señor y qué es lo que ha hecho por ti. ¿Quién es el Señor, iglesia? El único Dios verdadero, todopoderoso, omnisciente, bueno, misericordioso, te ha ayudado toda la vida. Ya sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Ese es nuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho por ti? Te ha amado estando en pecado, te ha salvado, ha sido paciente contigo. Entonces, en este sentido, la Biblia es la mejor memoria que hay. Tener una insistencia en la Biblia es recurrir a la mejor memoria que hay. En la Biblia nosotros encontramos todo lo que necesitamos saber en cuanto a Dios. Y en la Biblia nosotros encontramos todo lo que necesitamos saber en cuanto a la salvación. Y vemos ahí nuestro pecado y nuestro corazón malvado, pero vemos su misericordia reflejado. La Biblia es la mejor memoria que nosotros podemos tener
para no olvidarnos de quién es Dios, qué ha hecho por nosotros. Y acuérdate, al olvidarte de esto, entras en incredulidad, te empiezas a apartar, empiezan las dificultades. Esta vida ya es suficientemente dura. Este mundo está maldecido por el pecado. Hay corrupción en todo lugar donde tú vas. Hay maldad. Los propios cristianos se apuñalan los unos a los otros. Este mundo ya es suficientemente salvaje como para que tú le agregues un proceso de incredulidad que agregue más aflicción a tu vida de la que tenemos con el solo hecho de estar en este mundo. Entonces este pasaje nos presenta a Débora y a Barak, quienes tenían una profunda comprensión de quién era Dios y confiaban en la palabra de Dios. Débora es impresionante porque de los 12 jueces mencionados en el libro de Jueces, Débora es la única mujer. Y no solo es eso, es una mujer de fe, es una profetisa que entregaba el mensaje de Dios y era una mujer revestida de una sabiduría más allá de lo normal. La gente viajaba, subía a esta montaña para sentarse con ella y escuchar consejo. Tenían problemas y Débora, por sabiduría de Dios, les ayudaba a responderlos. Barak, por su parte, era el general, era el líder, era el hombre fuerte, el estratega, y era un hombre de Dios que confiaba en su palabra y él llevaba al pueblo a la victoria. Pero entonces el asunto es que Barak, a pesar de todas sus virtudes y fortalezas, necesitaba de la confianza que Débora le impartía. Necesitaba de Débora, de esa fe. Barak dijo que enfrentaría al ejército de Sisera si Débora iba con él. Débora, por su parte, será la profetisa más acá, chifla y come pinole al mismo tiempo, sabia, profetiza, todo lo que tú quieras, pero ella no tenía liderazgo, ni la mente, ni la fuerza para ir a batalla y enfrentarlo. Lo interesante es que eran dos personas totalmente distintas que se necesitaban. Y la fusión de ellos dos es impresionante. La última vez que vimos la fusión de dos personas en otro nivel es cuando vimos a Batman y a Robin. A Goku y este otro brother que ya se me olvida esa cosa. La leche y el chocomil. La coca y el gansito. El lonche ahogaperros. No se hagan los finos. Todos hemos comido un ahogaperro en la tienda. Y el jalapeño hacía mordidas. Levanta la mano el que ha hecho ese ejercicio. La fusión de Débora con Barak era increíble. Sepáralos, no son suficientes. Únelos, nadie los va a derrotar porque Dios está con ellos. Entonces, al ver cómo Débora y Barak eran diferentes, pero a la vez se complementaban mejor para servir a Dios, ahí nosotros vemos reflejada la dinámica de la iglesia. Somos tan diferentes todos nosotros, tenemos diferentes habilidades, pero nos necesitamos los unos a los otros. Voltea a ver a la persona a tu izquierda y derecha, quédatele viendo. Si te debe dinero, aprovecha y cóbraselo. Pero esa persona tiene dones que tú no tienes. Y tienes que ser lo suficientemente humilde para ver a esa persona y decir, yo necesito de esa persona. Yo sé que tú lo ves y no das 3 cacahuates por ahí, pero tiene dones que Dios le ha dado que tú necesitas. Y viceversa. Tú tienes dones, todos nosotros necesitamos. Y juntos, como iglesia, en el nombre del Señor, somos invencibles. Es por el hecho de que Cristo es esa roca y ese centro que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Romanos 12, verso 4 en pantalla dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos en la iglesia, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Tienes comezón en la espalda? La mano te rasca. ¿No sabes por dónde caminar? Los ojos te ayudan.
No sabes qué te está picando, los ojos te ayudan. Cuerpos se necesitan entre sí. Iglesia, ¿alguna vez se han cortado? Los hombres un dedito y ya estamos ahí casi incapacitados, ¿no? Mujeres son otro nivel. ¿Te has cortado un dedito? ¿Te has quebrado una mano? La vida, perdón, hasta para ir al baño es casi imposible. Ahora piensa una iglesia, se queda sin un miembro y que no tiene los dones que ese miembro tiene. Es el equivalente a una mano quebrada. Y así como es difícil vivir con un pie quebrado y una mano quebrada, la vida en la iglesia se vuelve más difícil cuando no activamos nuestros dones, cuando no estamos sirviendo al Señor. Iglesia, nos necesitamos los unos a los otros. Inciso C, Dios nos da valentía para enfrentar situaciones imposibles. En Jueces 4, brinca ahora al verso 14, sígueme en la lectura. Jueces 4, 14. Entonces Débora le dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sisera en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y el Señor quebrantó a Sisera todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisera descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Oroset Goín. Y todo el ejército de Sisera cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. En este momento de la Biblia, nadie había visto a un ejército de 900 carros de batalla. Carro de batalla hacía un daño el equivalente a 20 o 30 guerreros. Es el equivalente a tener un comando de soldados, todos con sus armas y granadas y todo, pero ellos se enfrentan a un batallón de tanques de guerra. Esa es la situación en la que estaba Barak. Pero el Señor le dijo: yo te voy a dar la victoria. Y a pesar de estos 900 carros, Barak fue y venció en el nombre del Señor. Los persiguió. Los soldados de a pie de Barak no podían contra los carros, pero con la ayuda de Dios todo es posible. ¿Estás en medio de una situación difícil? Con Dios todo es posible. Confía en Él. El Señor nos ha dado la victoria. En Juan 4:4 la escritura dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces Débora y Barak y este ejército de Israel tenían fe en la palabra del Señor y tuvieron la victoria debido a que el Señor vio que confiaban en Él. Y aquí hay otro tema que yo quiero compartir con ustedes. Algunas de las veces cometemos el error de pensar que si caminamos en obediencia al Señor, nunca nada malo nos va a suceder. Porque quizás nos predicaron un evangelio de recibe a Cristo y todo te va a ir bien. O quizás nos hemos centrado tanto en nosotros, nos confundimos de quién es Dios y pensamos que Dios nos debe algo. Pero es un error creer que el hecho de ser cristiano es equivalente a nunca nada malo te va a pasar. Ser cristiano es equivalente a ser invencible, pero tienes que pelear las batallas, tienes que pasar por los procesos. Confías en Dios, nada te va a derribar. Muchos de nosotros nos topamos con pared. Creemos que la vida es hermosa y nos golpeamos con una pared cuando la adversidad viene, cuando la enfermedad llega, cuando el despido sucede. En muchas formas las aflicciones vienen y es fuerte ese golpe porque nos ubica. Pero el Señor Jesucristo nos advirtió que mientras estuviéramos en este mundo iba a haber dificultad. En pantalla, Juan 16:33, estas cosas os he hablado, palabras de Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. Jesús no está prometiendo un cristianismo sin aflicción. Jesús está prometiendo que la confianza va a darte la victoria al respecto. Entonces, ser cristiano significa tener a tu disposición toda la fuerza, todos los recursos, todo el apoyo que tú necesitas para vencer la aflicción. Y ese apoyo y esa ayuda no solo está en la palabra de Dios,
en la adoración, en la oración, en la gracia suficiente de Dios, también está en la iglesia. Déjate amar por la iglesia. Únete a la iglesia. Los animo a aquellos que vienen el domingo y no saludan a nadie y se van. Los animo a aquellos que se acaba la iglesia y solo vas con tus amigos y no ves al que se queda solo. A ambos lados, yo los animo. Únanse, quítense, perdón iglesia, quítense los inditos. No, pues a mí nadie me quiere, ya me voy. Hoy, no, quítate lo indito. Ponte la meta de decir, hoy voy a saludar a 3 personas. Tengo mucha vergüenza, pero voy a ir a saludar a 3 personas. Voy a ir con ese apuesto hombre de camisa blanca y cabello no tan abundante. Perdón, Nico, perdón, no supe cómo decirlo. Y voy a ir a preguntarle por su nombre. Oye, ese varón siempre lo veo sonriente. Voy a ir a preguntarle, esa hermana siempre la veo trabajando. Yo quiero juntarme con ella. Hermana, aquí está mi teléfono. Le invito a rapear mi casa. Perdona, tomarás un café, ¿no? A ambos lados, los que se van luego, y los elitistas que los domingos solo saludan a sus amigos. Hey, muévanse de esos círculos. Únanse porque nos necesitamos como iglesia. Que Dios permite que pasemos por sufrimiento y adversidad en pantalla. Número 1, para hacer crecer nuestra fe. Obvio, la fe crece cuando estamos en adversidad porque no nos queda otra más que confiar en el Señor. No sé si el grupo de alabanza puede pasar. Una de las mejores maneras de crecer es pasar por la dificultad. Y Dios quiere que madures. Dios no quiere que te quedes como estás. Pero debido a que tú no empujas por más, el Señor tiene que empujarte por más. Mira en pantalla Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice la escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, cuando seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Por 2, porque el Señor permite que pasemos por adversidad para engrandecer su gloria. A veces Dios permite que estemos colocados en situaciones imposibles y cuando Él nos rescata, nosotros decimos: Señor, esto solamente tú lo puedes hacer. Hace un momento estaba en la oficina con un hermano aquí, me estaba platicando de un milagro que el Señor le hizo, una situación imposible que el Señor le dio gracia y favor, y él estaba admirado y estaba glorificando al Señor porque era imposible que lo libraran de esa dificultad que tenía. Cuando Dios te saca de lo imposible, la adoración a Él es automática. ¿Perderías esa oportunidad si el Señor no te pasara por la aflicción? Entonces, iglesia, sé que el mensaje de hoy estuvo largo, sé que está caluroso. Hay tantas lecciones en el mensaje de hoy. Repásalo en la semana, toma tus notas, piensa todo esto que me están diciendo, cómo lo voy a aplicar en formas prácticas a mi vida. Claro que no te acuerdas de todas las palabras que yo dije. Llévate este pensamiento y terminando esto, vamos a orar y vamos a tener un canto de despedida. El relato de Débora y Barak nos enseña que la fe en Dios es lo que nos hace ser valientes cuando enfrentamos situaciones imposibles. Nuestra fe no se basa en nuestras fuerzas o habilidades, se basa en confiar en la grandeza de Dios y en su carácter inconmovible. A Dios sea toda la gloria. Señor, gracias. Gracias porque a pesar de que somos como somos, necios y volvemos al vómito de nuestro pecado, tú siempre eres misericordioso. Señor Jesús, gracias. Te alabamos y te exaltamos y damos gracias por siempre fortalecernos en medio de la tribulación, Señor. Iglesia, los invito a adorar al Señor y con esto vamos a quedar despedidos. Dios los bendiga.